24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en que lamentablemente se ha agudizado la crisis por las enfermedades respiratorias en lactantes. Según los datos del Ministerio de Salud, 4 son los niños que han muerto por estos virus en los últimos días. Bueno, son casos además en los que los padres insisten en que hubo una mala gestión y demora en los protocolos para encontrar una cama crítica. Yo digo todo esto y cuento mi historia, es más que todo para hacerle un llamado a toda la población, que esté muy pendiente de sus hijos, porque es muy triste, ¿no? Yo lo veía como una simple gripe. Era bronquitis por virus sincicial que luego pasó a neumonía. Dana tenía 2 meses, la atendieron con todos los recursos disponibles, pero urgía una cama crítica para ella. Encontrarla tardó varias horas, 12, dice su mamá, y su cuadro empeoró. ¿Cómo se tardaron tanto para una cama, para un cupo en un hospital que tuviera UCI, pues para una cama en UCI? Porque ella me dijo a las 8 de la mañana que le iban a trasladar y viene llegando la ambulancia a las 10 de la noche. Y ahí fue donde antes de eso le dan los 2 paros cardíacos, los 2 paros respiratorios. Dana murió en el hospital de Quilpué y se suma a otro caso en la misma zona. Joaquín falleció el 22 de mayo a los 9 meses. Tenemos los documentos donde había una cama. Estaba ya el permiso para que se trasladaran a mi hijo, pero nunca llegó la ambulancia. Es importante destacar o distinguir acá que para ejecutar un traslado a una unidad crítica no basta solo con tener la cama crítica disponible, cosa que en ambos casos teníamos, sino que también el paciente tiene que estar en condiciones para ser trasladado, es decir, estar estabilizado. Y en ambas situaciones esos hechos en la práctica no ocurrieron. Hoy el MinSal confirmó que ya van 4 fallecidos por infecciones respiratorias en lo que va del año. 1 en Chiloé, 2 en Quilpué y Mía en San Antonio. Nosotros nos hemos preparado, estamos dando respuesta, pero es una situación compleja que necesita la colaboración de todos. Explicaciones tras la reunión de expertos para reevaluar el panorama sanitario y analizar medidas adicionales para enfrentar la crisis. Sí, creo que comenzó tarde y creo que no se han usado de una manera vigorosa todos los recursos que tiene el sistema público y privado. Críticas que apuntan a una campaña de invierno que habría partido tarde, con recursos implementados con retraso y con una comunicación de riesgo que ha sido criticada también por especialistas. Esta madre es venezolana, no sabía hasta que murió su hija lo que era el virus sincicial. Lo más probable es a que muera un niño. A mí me decían, cuídala, no abrígala, no la saques, cuídala. Pero, ¿qué significa cuidar? ¿De qué yo la iba a cuidar? ¿De qué yo tenía que estar pendiente? No sabía que ese virus sincicial era tan letal, no sabía que era grave, nunca vi ninguna información. Desde el gobierno anunciaron que reforzarán el mensaje sobre el riesgo de un virus que ya batió todos los récords de contagios, además de mejorar la coordinación para conocer la disponibilidad de camas a nivel nacional. Tenemos aproximadamente 1.200 niños hospitalizados o con requerimiento de hospitalización en el fondo, y de estos aproximadamente se mueven diariamente entre 120 y 200 niños. La gestión de las camas críticas pediátricas, vamos a separar la gestión de camas críticas pediátricas de adultos y vamos a hacer un refuerzo adicional de la gestión de esas camas pediátricas, un refuerzo en la gestión y la coordinación con el sector privado. Desde la Asociación de Clínicas de Chile aclararon que están hace 3 semanas en coordinación con la autoridad sanitaria para activar planes de contingencia y todas sus capacidades. Advierten que este jueves el sistema privado mantenía una ocupación de 100% de UCI pediátricas, mientras que la ocupación UTI es de 94%. 3 días hospitalizado, pero a medida que él no iba mejorando, él no podía respirar por sí solo, me lo trasladaron acá a Antofagasta. Y lleva varios días en la UCI pediátrica trasladado desde Chiloé, tras una larga espera por una cama. Una espera que esta mamá agradece, no tuvo consecuencias más graves. No se lo doy a ni una mamá a ver a su hijo entubado, no. Los niños menores de 1 año son los más vulnerables, por eso, y con un 91% de ocupación de camas críticas a nivel nacional, hoy el llamado es a reforzar el autocuidado.
a sus niños, sobre todo los más pequeños, y de esa manera, con respecto al uso de mascarilla, ponerse al día con la vacunación, la ventilación de espacios y sobre todo la higiene de manos y de las superficies, sobre todo en BRS, es muy importante para protegernos y cortar la circulación viral. La mascarilla, sin embargo, plantearon desde el MinSal, seguirá siendo solo una recomendación. Tampoco se adelantarán las vacaciones de invierno. En este momento, yo diría, buena parte de junio, lo que queda de julio, si puede, no lleve la guagüita a la sala cuna, quédese en su casa con la guagüita menor de 6 meses. Un llamado a tomar resguardos en conjunto para cuidar a los que más riesgo corren hoy y evitar nuevas víctimas fatales como las que ya se han informado. Ya estamos en contacto con la doctora broncopulmonar pediátrica, ya la ven ahí, para que nos entregue todas las recomendaciones de qué hacer, sobre todo si tengo niños menores, niños lactantes menores de 5 años, frente al alza de los virus respiratorios. Sí, con la doctora Gemma Pérez vamos a conversar. De vuelta de la pausa, le pedimos que nos espere un segundo para que usted también sepa en qué poner atención frente a esta crisis que estamos viviendo con las enfermedades respiratorias en nuestro país. Espérenos. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta aquí en 24 Horas Central, lo habíamos anunciado a raíz del alza que se ha mantenido por los 7 virus respiratorios que se encuentran circulando, sobre todo por la presencia del virus sincicial que está afectando fuertemente a los niños. Estamos a esta hora con la doctora Gemma Pérez, broncopulmonar infantil de la Clínica Dávila, que nos entregará sobre todo recomendaciones para prevenir los contagios y sobre todo para ver cómo reaccionar cuando tenemos un niño menor de 5 años enfermo. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, Gemma. Pero lo primero, preguntarle a qué poner atención, sobre todo teniendo en cuenta las mamás, los papás, los abuelitos, los tutores que están viendo esto, cuando un niño, sobre todo lactante, como lamentablemente los casos que hemos visto, se complica. ¿Cuáles son los síntomas de atención? ¿Cómo está? Buenas noches. Primero que todo, buenas noches, Iván y Constanza. Un gusto estar con ustedes hoy día, pero es triste escuchar las muertes, por supuesto. Y no sé si la palabra es la ignorancia, pero la falta de conocimiento en este punto, y se agradece por lo mismo la oportunidad de conversarlo en televisión. Esa mamá que me decían de cuidarlo y no sabía de cómo cuidarlo, eso es realmente conmovedor e impactante. En defensa de ella, obviamente, siendo una mamá venezolana, no han vivido estas grandes campañas de invierno que tenemos en los extremos, en el sur, en Europa o en Estados Unidos, porque viven en un clima tropical, que no sufren de estos virus respiratorios de estas campañas de invierno. Pero está viviendo en Chile, un lugar que tiene una alteración climática importante, que se da una condición particular en Santiago, con una contaminación ambiental importante y con esta oscilación térmica que fomenta que aparezcan todos estos virus respiratorios. Entonces es importante conocer qué cosas nos debemos fijar, en qué es momento de ir a la urgencia y qué cosas pueden esperar. ¿Y en qué un fijarnos, resfrío doctor? común puede aparecer 1000 veces. Exacto. Un resfrío común, por ejemplo, se puede tener 8, 12 resfríos en el año y es súper normal, sobre todo el primer año de sala cuna o el primer año de jardín infantil. Las cosas que son graves son cuando hay fiebre más de 3 días, fiebre sobre 38 grados, no menos que eso, porque si no es un estado de subfebril. Cuando hay un rechazo alimentario franco en un lactante, en un menor de 1 año que no quiere comer, no es normal, sobre todo si no quiere pecho materno, que es su hidratación, es su alimentación, es el apego a su mamá. Cuando hay dificultad respiratoria, se le hunden las costillas, puede ser abajo, puede ser el uso de musculatura accesoria aquí arriba, el aleteo nasal, son signos inminentes de dificultad respiratoria. Los silbidos audibles a distancia al pecho o estridor, que es el pitido que se escucha con la laringitis al inspirar, también son signos de mucha gravedad. El niño que está deshidratado, que está letárgico, muy decaído o que tiene esta coloración azulada, ya sea en un momento o permanente alrededor de la boca o el de los labios y también en las extremidades. ¿Doctora? Es súper importante tener eso en cuenta para saber. Ya, ordenemos, digamos, los síntomas, porque usted ha nombrado varios síntomas que son súper importantes de tener en cuenta. Acá preparamos, ¿cierto?, en el departamento de prensa, preparamos una gráfica con esos síntomas para que los vayamos repasando y para que la gente en la casa les quede muy claro, ¿cierto? Primero, alerta con estos síntomas menores de 1 año. La tos asociada a, y usted nos va diciendo, ahí le vamos a ir preguntando, rechazo a la alimentación, acaba de decir la doctora Gemma Pérez, 37,5 de temperatura
axilar o más. La doctora ha dicho que 38 grados, sobre 38, porque lo otro es subfebril. Estos son datos del Ministerio. Exactamente, ¿cierto? O sea, 38 de temperatura axilar, ya hay que alertarse. Flemas o mucosidad, que digamos que dificultan la respiración, e irritabilidad. Estos son síntomas que me tienen que hacer reaccionar. ¿De qué manera, doctora? Porque estos no son los síntomas más graves. ¿Qué hago si es que mi hijo o hija tiene estos síntomas? Tratar de obtener según la disponibilidad, porque obviamente están sobrepasadas las consultas ambulatorias, tanto de consultorio como de consultas privadas, conseguir una consulta médica en la forma relativamente oportuna. Si no hay atención médica pronto y estos síntomas empeoran y se convierten en dificultad respiratoria y una fiebre mantenida, hay que dirigirse inmediatamente a un servicio de urgencias de un SAPU, de un hospital o de la clínica que le corresponda. Y no esperar más, porque obviamente puede ser inminente, porque estamos hablando de lactantes menores de 1 año y obviamente el menor de 3 meses. Siempre la fiebre es grave y eso es inmediatamente al servicio de urgencia, no es para una consulta médica ambulatoria, lo mismo que la cianosis o la coloración azulada alrededor de la boca. Doctora, porque ellos además hacen pausas respiratorias. Sí, además hay síntomas que también lo tenemos con apoyo gráfico y los vamos a revisar para que usted nos vaya reforzando, porque esto es para que usted que está en su casa sepa cómo reaccionar ante qué síntomas. Estos son los síntomas de gravedad. Primero, respiración rápida. Hundimiento de las costillas. Usted nos ha explicado muchas veces, cuando se hunden las costillas, respirar, a la apertura de los orificios nasales, o sea, cuando hay este aleteo nasal, silbido en el pecho y sobre todo esto, ya uno ahí empieza a preocuparse realmente, coloración azul en los labios. Y aquí dice acudir al servicio de urgencia. Gema Pérez, como doctora broncopulmonar especialista, ¿en qué casos, teniendo en cuenta sobre todo el nivel de ocupación de camas críticas que hay hoy día en el país y la disponibilidad de camas críticas? El exministro Mañalich decía hoy día que había 13 disponibles en la región metropolitana. 13 camas. 13 camas. ¿Cuándo exactamente ir? La verdad es que esos que están mencionados ahí son realmente urgentes, independiente de la edad del niño. La única diferencia es que en los niños mayores a veces es difícil ver el hundimiento costal. Sí es más evidente la respiración agitada, se pueden ver los silbidos audibles a distancia. Y también esta coloración azulada, si ya es mucha la insuficiencia respiratoria, pero es mucho más fácil de ver en los lactantes menores de 6 meses y estos deben acudir inmediatamente al servicio de urgencia independiente del colapso. Debemos entender que en las urgencias hay un triage que se realiza según el recurso por enfermera o por técnico paramédico que va a categorizar el paciente. Independiente del tiempo de espera, siempre entra primero, ingresa por el paciente más grave y ese es el que va a recibir atención prioritaria. Entonces tampoco es que van a esperar 15 horas un niño que está grave. Por eso existe un triage para categorizar a los pacientes por gravedad. Doctora, usted está atendiendo permanentemente casos, me imagino, como estos de virus respiratorio, ¿cierto? Es broncopulmonar infantil, o sea, hoy día tiene una gran cantidad de trabajo y está viendo muchos casos. Con ese panorama frente a usted, ¿usted cree que las autoridades debieran tomar otras medidas, nuevas medidas a las que fueron anunciadas hoy día, como por ejemplo suspender o adelantar las vacaciones de invierno para los niños, pensando en que esas guaguas, esos lactantes, muchas veces tienen hermanos más grandes que van al jardín infantil o van al colegio? Perdí el retorno. Vamos a mejorar esa comunicación porque es bien importante ese punto, Constanza, porque mientras mejoramos esa comunicación, porque efectivamente lo que tú dices, o esas guaguitas tienen hermanos probablemente que van al colegio, o muchas veces esas guaguitas pueden ir a una guardería o a un jardín infantil mientras la mamá, el papá o los abuelitos vayan a trabajar. Por eso lo que le preguntaba a Gema, que ya la tenemos de vuelta, Constanza, si es que habría que tomar medidas adicionales, como por ejemplo evaluar e implementar un adelanto de las vacaciones de invierno. ¿Qué le parece a usted? Sí, ahora los escucho bien. La verdad es que hay que tomar medidas que sean amplias. Una es una posibilidad adelantar y ampliar las vacaciones, extenderlas, porque si las adelantamos vamos a tener el pic igual de vuelta de vacaciones, va a seguir habiendo un clima frío y vamos a volver a tener la contingencia incluso si no hubiésemos adelantado las vacaciones. Por otro lado, hay
y vemos día a día que se rechazan mucho las licencias de enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Yo tengo niños que permanentemente están con crisis asmática y que son menores de 1 año, y como digo, los mayores de 1 año tampoco se cuidan solos, los niños en general necesitan un cuidador. Entonces hay que flexibilizar. Uno, no rechazar ese tipo de licencias que son demostradas con el paciente que ya tiene exámenes, que tiene un diagnóstico, que tiene un tratamiento. Confiar en que nosotros no vamos a dar también licencias por dar, implica una evaluación completa, implica un tiempo también de desgaste el proceso de licencia, entonces tampoco es que uno trate de andarle dando licencias por la vida, y las que son reales las han rechazado, y esos pacientes no deben asistir a sala cuna. Hay pacientes oxígeno dependientes que le han rechazado licencias médicas a la enfermedad de menor de 1 año, y tener la flexibilidad también de los mayores de 1 año que no les podemos dar licencia a las mamás, de teletrabajo, de permiso, de ajustarnos como nos ajustamos en algún momento durante la pandemia. O sea, tenemos que aprender no solo el uso adecuado de mascarilla, el lavado frecuente de manos y tener las vacunas actualizadas de todo el programa, sobre todo de influenza y de COVID, que ya sabemos que todos se pueden vacunar sobre 6 meses, que son nuestra población más vulnerable, sino que tener considerado que alguien los pueda cuidar, si estos niños no se pueden cuidar solos. Y obviamente, como decían ustedes, que hay niños más grandes que van a llevar los virus a la casa. Entonces tenemos que cubrir tanto a los de sala cuna, jardín y a los niños más grandes para que esto pueda funcionar. Y no decirle a los niños que se saquen la mascarilla. Yo tengo mucho paciente crónico, asmático, fibrosis quística, que van con mascarilla al colegio y le dicen que se la saquen porque no es obligatorio. Por supuesto que no es obligatorio, pero que no es obligatorio no quiere decir que sea obligatorio sacársela. Si ellos se quieren proteger, o los niños oncológicos, y se quieren cuidar, deben hacerlo y deben fomentarlo. Ya tuvo una medida el Minedu que me pareció bastante buena, que fue el no exigir los certificados médicos, porque también se estaban atochando las consultas médicas, los consultorios y los servicios de urgencia solo para pedir un certificado para poder no tener problemas de asistencia a los colegios y los jardines. Y eso, por supuesto, que es una tremenda medida, aunque en muchos lugares todavía lo siguen pidiendo. ¿Y se debiera decretar obligatoria la mascarilla, doctora, a su juicio? Hablando de medida, usted dice adelantar las vacaciones y ampliarlas. Por ejemplo, no pedir más certificados médicos porque se están atochando las consultas. La mascarilla debiera ser, por ejemplo, en los colegios, en los salacunas. Bueno, los salacunas es difícil porque los niños son muy chicos, pero las mascarillas a los niños que están en el colegio, por ejemplo. Los mayores de 3 años pueden usar mascarillas sin ningún problema, sin riesgo de asfixia, sin riesgo de mala manipulación de la mascarilla, y podría volver a utilizarse. Es cierto que desde el punto de vista a veces neurocognitivo es importante tener comunicación con los niños, pero los niños ya aprendieron mucho de la pandemia y muchas veces son ellos que tienen la iniciativa propia del autocuidado. Entonces yo creo que sería una muy buena medida tanto para los colegios, para el transporte escolar y el transporte público. Porque los adultos también se han enfermado mucho más que otros años, incluso mucho personal de salud enfermo y con licencia médica. Doctora, antes de despedirla, conversábamos ahí con el doctor Ristori y él nos decía que ellos estaban al 100% en la INDISA. Ustedes, en la clínica Dávila, ¿cómo están de camas UCI pediátricas a esta hora? La verdad es que se han reconvertido hartas camas de adulto que pueden ser para pacientes pediátricos, sobre todo los mayores de 12 años, por el tipo de personal también que está asociado a esa dotación. Y obviamente también hay hospitalizados en la urgencia como en la mayoría de los lugares, pero apenas existe una cama disponible o van dándose altas, van subiendo rápidamente a la sala básica, a la UCI, a donde corresponde. O sea, pero se han reconvertido bastantes ahora es camas. 100% ocupación. Prácticamente. Más del 94%. Perfecto. Doctora Gema Pérez, pediatra broncopulmonar de la Clínica Dávila, y siempre además está disponible para explicarnos. Muchas gracias por esta conversación y por las explicaciones y las advertencias que nos ayudan también a informarles a nuestros telespectadores. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues vamos con otras informaciones, pero relativas a esto mismo, porque los cuestionamientos a las autoridades de salud por este tema no han provocado reparos desde la oposición. De hecho, desde el oficialismo e incluso desde la misma cartera han surgido críticas. Bueno, en esta jornada, además, el expresidente Piñera ofreció la colaboración de sus exministros y ex subsecretarios para enfrentar la crisis provocada por los virus respiratorios.
Su trabajo captó el foco de atención de los últimos días. Ministra y subsecretario bajo diversas lupas, una de ellas de los parlamentarios tras la llamada crisis de camas pediátricas y la muerte de menores de edad. Una en particular provocó los cuestionamientos transversales, el fallecimiento de una niña de 3 meses en San Antonio que no pudo ser trasladada a una cama UCI disponible en Arica. Si tenemos la posibilidad de prevenir más, es lo que estamos instando a que se tomen todas las medidas con urgencia. Que las medidas implementadas por el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Red Asistencial son claramente insuficientes. La comisión especial investigadora que vamos a impulsar tiene que ver primeramente con la investigación de las muertes de estos niños. Sí, se analiza la apertura de una comisión investigadora en la Cámara tras lo ocurrido en las últimas horas, en particular por algunas decisiones y respuestas que han surgido desde el MinSal. El cuadro era muy grave y aun que hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. Los dichos de la ministra por la muerte de la lactante en San Antonio no fueron bien recibidos ni en el oficialismo ni la oposición, donde encendieron las alertas. Las camas pediátricas UCI en el sistema público y privado están por sobre el 90% de su capacidad. El subsecretario Araoz también ha recibido cuestionamientos, y no de cualquiera. La Asociación de Funcionarios de la Repartición que dirige criticó duramente su labor, la que a su juicio ha afectado a la ministra de Salud. Lamentablemente, desde redes no le cubrieron las espaldas, no hicieron la pega. Queremos expresar nuestro apoyo a la gestión de la ministra Aguilera. Momento complejo por la alta circulación de virus respiratorios a nivel país, que inquieta incluso a exautoridades del gobierno anterior. Dada la gravedad de la crisis provocada por virus respiratorios y la muy lamentable muerte de 2 infantes que no pudieron recibir el tratamiento necesario, el equipo médico que enfrentó la pandemia del coronavirus durante nuestro gobierno está totalmente disponible a colaborar. Fui parte del Consejo Asesor en el gobierno anterior, por cierto que estoy abierta a recibir los consejos y asesorías de personas independientes de los pensamientos políticos que tengan. La salud es un tema transversal. El ofrecimiento de Sebastián Piñera incluso se graficó con reuniones entre miembros de su ex equipo de salud y el exmandatario, propuesta que no le gustó a todos en el mundo político. Toda ayuda es bienvenida. Yo trataría de no tratar de marcar un punto. Si de verdad se quiere ayudar, no es necesario hacerlo a través de redes. Uno tiene los mecanismos para dirigirse a la ministra. La idea es justamente aportar ideas, aportar colaboración en base a nuestra expertía, nuestro trabajo anterior, y ser proactivos. Experiencia a disposición, el presidente Boric prefirió no opinar. ¿Le parece o no? ¿Es una opción, presidente? La respuesta quedó en manos del MinSal, que incluso no se cerró a escuchar los datos y proyecciones de las exautoridades de salud. Si las cosas se siguen manejando como están manejando ahora, nosotros nos enfrentamos a un horizonte de 120 niños menores de 6 meses fallecidos por infección por virus sincicial respiratorio. No coincide con lo que nosotros tenemos, pero sin embargo estamos abiertos a recibirlo. Yo lo voy a invitar a que nos muestre su modelamiento, pero no es las cifras que nosotros tenemos, por lo menos en nuestro modelamiento. Según los datos del MinSal, las muertes por virus sincicial este año son menores a las de años anteriores, a pesar del aumento del virus, situación que mantiene en alerta el Ministerio de Salud, que pidió no utilizar los últimos acontecimientos con fines políticos. Bueno, y crece la indignación en Talcahuano por un procedimiento de salud en una escuela que terminó con graves acusaciones de abuso sexual por parte de alumnos y apoderados hacia el médico a cargo. Tanto el profesional como la directora del establecimiento fueron suspendidos de sus cargos, mientras la Fiscalía encargó diligencias a la PDI. En completo silencio y con las puertas absolutamente cerradas, amaneció este jueves el colegio Villa Centinela Sur en Talcahuano. Imagen que contrasta con la de este miércoles, cuando decenas de apoderados encendieron barricadas, cortaron el tránsito y protestaron en contra de un procedimiento de salud sexual que dicen habría incluido preguntas íntimas, videos e incluso tocaciones a un grupo de estudiantes. A mí
me tocó aquí y me tocó el poto y me tocaba cerca de acá. ¿Por qué dejaron que un hombre le tocara la vagina a una niña? ¿Por qué hicieron eso? Hicieron tocaciones sin permiso de nadie. Sin permiso. Los apoderados de este colegio aún están en shock. Acusan que al menos 26 niños de quinto básico fueron sometidos a un examen médico del cual no fueron informados y al que mucho menos otorgaron su consentimiento. Me dice que le habían entrado a una sala, le habían sacado su ropa, le habían manoseado su parte íntima. La hizo agacharse. Cuando ella se agachó, él la manoseó su trasero. No pidieron permiso, no mandaron notificación. Mi hijo es uno de los afectados. Que la habían tocado y a los niños le mostraron videos teniendo relaciones sexuales, cosas que a su edad no puede ser. Desde el municipio sostenedor del colegio indicaron que la actividad forma parte de un operativo médico de control de salud juvenil establecido dentro de la programación del MinSal, estrategia sanitaria que se conoce como Historia del Adolescente o Ficha CLAP. Y eso implica que muchas veces en esa evaluación de salud se utilice imágenes que reflejan lo que se conoce en medicina como la escala de Tanner para evaluar el desarrollo sexual secundario, las características sexuales secundarias de las personas. Se debe aplicar bajo el respeto de la confidencialidad, privacidad, con el consentimiento de padres y madres o tutores y el asentimiento de las y los jóvenes. Y este siempre debe ser acompañado por un tercero. Procedimiento que se realiza a personas de 10 a 19 años, pero con parámetros establecidos. Por ejemplo, indica que para valorar la maduración sexual, tanto el examen de mamas y genitales puede ser evaluado a través de la muestra de fotografías, para que el propio adolescente identifique cuál de ellas se asemeja más a su desarrollo. Algo que, según los apoderados de este colegio, fue mucho más allá. No hay ninguna indicación de parte del Ministerio de Salud para que se realicen exámenes a los adolescentes, ni lo que ellos plantearon como tocaciones. El personal que realizó el procedimiento corresponde al Centro Comunitario de Salud Familiar de Talcahuano, atención primaria que depende del municipio. Aún no hay claridad sobre quién o quiénes solicitaron la realización de esta polémica actividad, por la cual el municipio ya abrió un sumario, tanto al colegio como al recinto sanitario. Por su parte, la Fiscalía ordenó a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI investigar este caso. El protocolo que no se cumplió es el consentimiento informado de la familia que debe aceptar o no la realización de este examen a su hijo o hija. ¿Quién debería ser el encargado de hacer cumplir este protocolo? La directora del establecimiento. Un procedimiento que hoy está siendo investigado y que podría revestir situaciones constitutivas de delitos. También se indaga por qué los exámenes físicos se hicieron en el colegio y no en un recinto de salud. El fiscal a cargo del sumario tomó la decisión autónoma que le corresponde a un fiscal de suspender de sus funciones a la directora del establecimiento educacional como también al facultativo médico quien desarrolló estos exámenes. Este supuesto médico lo hace agacharse, le habla bruscamente, bájate los pantalones, le abre sus piernas y le empieza a tocarle lo que es columna, de la columna hacia abajo. Van en quinto básico. En realidad estamos muy tristes y molestos por todo esto lo que está pasando. De momento, las clases en el Villa Centinela Sur están suspendidas hasta el lunes. El Centro Comunitario de Salud Familiar esta jornada también permaneció cerrado por resguardo al resto de los funcionarios que habrían sufrido amenazas por parte de apoderados indignados tras un procedimiento de carácter sanitario del que nunca fueron avisados y por el cual hoy incluso se evalúa querellas por vulneración de derechos y o abuso sexual. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. En una plaza infantil al sur de Francia, un refugiado sirio desató el pánico al atacar con un arma cortante a 2 adultos y 4 niños. El hombre fue detenido mientras las víctimas permanecen en estado de gravedad. Los gritos son desoladores. Un ataque salvaje y cobarde de una violencia inconcebible son algunos de los calificativos con los que la prensa internacional ha intentado poner en palabras los minutos de terror que se vivieron en medio de una plaza infantil en los Alpes franceses. Escuché gritos, escuché ruido, fue rápido, sucedió muy rápido. Mi primera reacción fue intentar ponerme a salvo. De pronto una señora dice, ¡corre, corre! Hay un chico que está apuñalando a todo el mundo cerca del lago. Apuñaló a unos niños. ¡Corre, corre!
Eran casi las 10 de la mañana en la ciudad de Annecy, ubicada a unos 560 kilómetros al sur de París, muy cerca de la frontera con Suiza, un lugar conocido por su gran lago, paisajes y amplias zonas verdes, también por la tranquilidad. Los columpios y toboganes eran los protagonistas de la jornada, cuando de pronto, entre los gritos de algunos y los llantos de los más pequeños, un hombre de 31 años atacó con un cuchillo a 6 personas, 2 adultos y 4 niños. El mayor de ellos tenía 3 años y el menor solo 1 año y 10 meses. El atacante fue arrestado en ese momento y 5 de las víctimas permanecen en estado grave. Un ataque de absoluta cobardía. La nación está en estado de shock. Nuestros pensamientos están con ellos, sus familias y los socorristas movilizados. Esto nunca había pasado en Annecy. Puedo decirles que el prefecto, el gobierno y la policía estamos haciendo todo lo posible para que la ciudad permanezca a salvo. Un ataque que ha conmocionado a Francia y cuyo autor permanece detenido. Se trata de un ciudadano sirio que se había definido a sí mismo como cristiano. Tenía estatus de refugiado en Suecia hace una década y había solicitado asilo en el país galo el año pasado, sin antecedentes penales ni psiquiátricos. Durante el incidente portaba una cruz y un libro de oraciones y se le escuchó invocar el nombre de Jesucristo. Ningún elemento nos permite identificar que tuviera una motivación terrorista. Teniendo en cuenta lo sucedido, hemos abierto una investigación por intento de asesinato. Estamos conmocionados por este acto atroz e indescriptible. Hoy todo nuestro país está en estado de shock. De manera transversal, los líderes políticos franceses han condenado el ataque y en la Asamblea Nacional guardaron 1 minuto de silencio. Y es que los hechos llegan en un contexto de tensión política de cara a una futura reforma migratoria, reabriendo el debate sobre las normas de asilo en el país europeo. Vine al parque a decirle al agresor que no ha ganado, que a pesar de la tristeza y la rabia seguiremos viniendo con nuestros hijos. Con el atacante detenido, el arma blanca incautada y sin las sospechas de un segundo perpetrador deambulando, la Fiscalía ha reiterado que ya no hay peligro y muchas familias han decidido volver al parque, conocido como los Jardines de Europa, a donde llegaron con dibujos y flores blancas a rendir homenaje a las víctimas del ataque que conmocionó este jueves al viejo continente. Y de regreso a nuestro país, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero de la diputada María Luisa Cordero, esto tras la querella presentada por la senadora Fabiola Campillay. Cordero puso en duda la ceguera de la parlamentaria, quien valoró esta decisión de la justicia. Esto confirma que nadie está por encima de la justicia. Fue su primera reacción a solo minutos de conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que acogió la solicitud de desafuero de la diputada María Luisa Cordero, que con estos dichos, en marzo pasado, agredió a la senadora Fabiola Campillay. Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, ella no es ciega total, no es ciega, tiene un ojo bueno. Indignantes palabras emitidas en un programa radial. Allí, en reiteradas ocasiones, Cordero acusó a la senadora Campillay de fingir su ceguera. La advertencia de recurrir a la justicia surgió de inmediato, lo que se concretó días después, cuando surgió la querella por el delito de injurias graves con publicidad. Lo que yo espero ya no es una disculpa, porque eso ya tuvo su tiempo. Y eso no ocurrió. Entonces hoy ya vamos a enfrentar a este juicio. Juicio por el que primero debe quedar zanjado el desafuero, porque la diputada Cordero aún puede recurrir a la Corte Suprema. Ella tiene que defenderse. Yo creo que ella se va a defender mostrando las pruebas que tiene, ¿cierto? Y la intención de lo que dijo. Es un primer paso, ¿no? El desafuero permite efectivamente que esta situación sea investigada, que el proceso continúe adelante en contra de la doctora Cordero. ¿Qué provocaría el desafuero? Si es ratificado, la parlamentaria seguiría recibiendo su dieta, pero tendría el impedimento de ingresar al Congreso. El efecto más relevante desde el punto de vista constitucional es que este diputado
o diputada no va a poder participar del debate legislativo, de la aprobación de leyes, y el quórum de aprobación de las leyes entonces se va a disminuir por este efecto. Eventual nuevo desafuero que trae a la memoria, porque también fue por el delito de injurias, el caso del entonces diputado de RN Gaspar Rivas en 2016. El empresario Andrónico Luxich presentó la querella a raíz de esta controvertida intervención en el Congreso. Y lo digo aquí, y que se querelle cuando quiera, ¡es un hijo de puta! El último caso de desafuero fue el de la exdiputada también RN Araceli Leuquén. El motivo, la agresión verbal y luego física en contra de una camarera en un bar en Santiago. Si se confirma el desafuero en el caso Cordero, se abre la puerta para una posible acusación penal que podría derivar en medidas cautelares y una eventual condena. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la pena que correspondería en abstracto es precisamente de reclusión menor, en su grado mínimo a medio, por lo tanto estamos hablando de 61 días a 3 años, más una pena de multa. En el Congreso nuevamente surgieron dardos en contra de RN porque Cordero es parte de la bancada de ese partido. La tienda continúa respaldando su labor parlamentaria y no la expulsó del comité cuando surgieron los inaceptables dichos. ¿Por qué el silencio de Renovación Nacional? Yo quiero llamar a las fuerzas políticas a que no seamos timoratos, no seamos cobardes, y lo que está mal hecho o lo que es incorrecto, decirlo con claridad y no tener defensas corporativas. Entendemos que aquí hay una situación que ha sido tratada por la bancada, que está hoy día radicada en los tribunales de justicia, y por lo tanto hay que esperar el pronunciamiento final de los tribunales de justicia, porque no se le olvide usted que todavía quedan instancias pendientes. Instancias como la Corte Suprema, si Cordero busca cambiar la decisión. 24 horas intentó comunicarse con la parlamentaria, pero no hubo respuesta. Con incidentes terminó un intenso operativo para desalojar a 45 familias instaladas en una toma en la parte alta de Viña del Mar. Los residentes se levantaron barricadas y lanzaron bombas molotov a carabineros para evitar ser expulsados de los terrenos donde se espera construir un centro de salud. Desde lo alto parece un sector residencial más emplazado en los cerros de Viña del Mar, pero es del todo irregular. Toma Marichihue en Miraflores Alto, 3 años de ocupación ilegal en un terreno municipal que llegaron a su fin. A las 8 de la mañana comenzó el desarme. Todo esto era un basural. ¿Y qué es lo que optaron? Esperaron que nosotros lo limpiáramos, urbanizáramos, pusimos luz, pusimos agua de nuestros bolsillos para que nos hagan esto. Malestar de los pobladores que recibieron a las fuerzas de control y orden público con barricadas visibles desde distintos puntos de la ciudad. Incluso hubo ataques directos a funcionarios municipales y uniformados para evitar el procedimiento. Hubieron 2 bombas molotov que le lanzaron al personal de COP, no resultando nadie lesionado, no, tampoco daño, y solamente eso, no hay detenidos tampoco. Fueron 21 viviendas demolidas. Las familias instaladas de manera irregular fueron notificadas del desalojo por primera vez en junio del 2021. Sin embargo, solo 8 abandonaron el lugar de forma voluntaria. Durante ese periodo, los residentes accedieron a un subsidio de arriendo pagado por el Estado y se les asignó una vivienda definitiva. Que el subsidio ya se lo ganó, porque la otra vez cuando vinieron el hombre tampoco estuvo y ahora tampoco ha estado. Entonces, ¿quién es el que está dando cara? Es mi hermano. Conflictos al interior de un asentamiento irregular, donde algunos extranjeros como Abimelec denuncian haber sido estafados. Y nos dijeron que nos vendían ese pedacito de terreno en 500 lucas. Siempre el dueño que nos vendió dijo que nunca los han querido sacar como por 30 años aproximadamente. Esta coordinación previa fue en la búsqueda de alternativas para las familias de habitabilidad, tanto de manera transitoria a través de la adjudicación de un arriendo, ¿no?, por 12 meses, que además puede ser prorrogable hasta que además encuentre una solución definitiva. Ayudas estatales para la mayoría de las familias, salvo para quienes no tienen su situación migratoria al día. Desalojo valorado por vecinos y vecinas que verán cómo en este paño se construirá un futuro servicio de atención primaria de urgencia, proyecto que lleva 10 años detenido. El sapo que tenemos ya no abarca a la población que teníamos. Hay fila, hay que esperar a veces 2, 3 horas para que te atiendan en el sapo. La construcción del SAR está desde hace muchos años y no se ha podido hacer porque están ellos. La mayoría de las personas que estaban en el polígono ya se fueron, ya están
relocalizadas y viviendo en otro espacio. Las que quedaron fueron las que lamentablemente han entrado en resistencia y que no han comprendido que hay un bien superior. Tomas de terrenos que han proliferado en la ciudad Jardín. En los últimos días, vecinos de Miraflores Bajo levantaron las alertas por una incipiente ocupación ilegal. Según datos del municipio, existen 97 tomas en la comuna, donde viven 32.000 personas. De estas, 25 podrían ser erradicadas con soluciones urbanas. Sabemos que en Viña el 2% de las viviendas construidas han sido destinadas para viviendas sociales. Entonces muchas familias, al no contar con un lugar en la ciudad, no tienen otra opción que vivir en un campamento. Crítico escenario que dejó imágenes como esta: demoliciones para la construcción de un centro de salud, operativo para habilitar un espacio que espera beneficiar a toda la comunidad. Fíjese bien, porque estos delincuentes en un auto rojo cruzaron 2 comunas robando teléfonos. Son los denominados autochorros, que desde el auto sustraen celulares a peatones en esquinas o paraderos. Un tipo de delito no tan común, similar al de los motochorros y que amenaza con convertirse en tendencia. De todos los autos que avanzan, los ocupantes de este rojo deben haber sido los únicos que no andaban en buenos pasos. Por eso son los protagonistas de esta historia, una que comenzó kilómetros antes en la comuna de La Reina. ¿Lo vio? Vamos de nuevo, y más lento. Imperceptible al ojo humano, pero no para el hombre que le robaron su teléfono en la esquina. Los responsables fueron ellos, los del auto rojo. Por eso la cámara los sigue, y también seguridad municipal. En eso andaban, robando teléfonos. La primera en caer fue una mujer en la comuna de La Reina, y aquí en Ñuñoa cayó el segundo y pretendían seguir en lo mismo. Pero muy cerca tenían las cámaras, una patrulla municipal y luego a carabineros. Y así comenzó la persecución, adelantando autos, a la policía, cambiando de dirección y contra el tránsito. Cuando pensaban que lo habían conseguido, lo inesperado llegó. Culminó este procedimiento después de un choque que se realiza en la comuna de Ñuñoa. Sí, sentí el golpe ahí y salgo a mirar y vi que los carabineros estaban tomando a uno, pero creo que eran 3. La colisión con un vehículo en Irarrázaval Balcón Pedro de Valdivia, en Ñuñoa, frenó a estos delincuentes. Desde el auto rojo robaban teléfonos. Era la modalidad delictual de ellos. Por eso no tardaron en ser llamadas como autochorros. Tenemos 2 partes anteriores aquí en la misma comuna de La Reina con similares modo operandi. Estos son 3 hombres adultos. Bordean entre los 18 y 19 años. Esto es posible porque en nuestra comuna contamos con 5 pórticos lectores de patentes que día a día analizan más de 90.000 patentes que circulan por nuestra comuna. Los delincuentes detenidos son chilenos y tienen antecedentes policiales. Autochorros, una modalidad novedosa. Registros en el pasado hay varios. Asaltantes que usan sus manos como armas para arrebatar lo que encuentran en el camino. No solo portonazos, encerronas, abordazos o los conocidos motochorros. Son delincuentes especializados en robar desde los autos en movimiento. A medida que las policías van encontrando su forma de operar y en forma de uno de poder intervenir ese tipo de delito, ellos van haciendo este tipo de modificaciones, pero no es algo que sea tan desconocido. Ay, no, terrible. O sea, uno no anda seguro en nada. No contestar al teléfono afuera, simplemente esperar hasta llegar a la casa y contestarlo. No lo saco, ahora lo saqué solamente por emergencia porque estoy esperando a alguien. Son las medidas para evitar el robo de elementos tan personales como el teléfono. Este jueves, los 3 detenidos fueron formalizados por el delito de robo por sorpresa. El Ministerio Público pidió prisión preventiva, pero el tribunal no accedió a la solicitud. Nosotros apelamos de la resolución ya que creemos que la libertad de los imputados sí es peligrosa para la seguridad de la sociedad y además por peligro de fuga. El tribunal optó por dejarlos con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, pero mientras tanto quedarán detenidos. La Corte de Apelaciones decidirá en los próximos días si quedan en prisión preventiva. Delincuentes autochorros que además robaban en un auto de un familiar.
Y vamos ahora a una buena noticia para los bolsillos. El IPC de mayo fue más bajo que lo esperado y la inflación en 12 meses se situó en su menor nivel desde febrero del año pasado. ¿Pero qué fue lo que subió y lo que bajó de precio? Lo vemos a continuación. Fue una sorpresa para todos. El IPC de mayo llegó al 0,1%, un dato que fue más bajo que lo esperado por los expertos. Por fin la inflación comienza a dar un respiro al bolsillo. El aumento del costo de la vida en 12 meses se consolida bajo los 2 dígitos, un número que en Chile no se veía desde febrero del año pasado. El pasaje en bus fue el producto que más bajó de precio, pero no el único. Hola amigo, ¿me puede dar 1 kilo de manzana y 1 de naranja, por favor? Ok, amigo, ¿cómo no? Las frutas de estación también se destacaron en esta entrega del IPC, ya que bajaron considerablemente de precio. Gracias, que te vaya bien. Las frutas de estación comandaron las bajas en los precios según el INE. En La Vega, limones, plátanos, manzanas y naranjas fluctúan entre los 800 y los 1.200 pesos, dependiendo de su tamaño y calidad. Mire, las manzanas están a 8.50, antes valían 1.500. Entonces, una cosa con otra, se ve algo. Sí, el plátano ha bajado, Y las naranjas sí, están más baratas, sí, están más baratas, ha bajado bastante. Sí, hay precios buenos, al menos para mí sí. Las manzanas sí han bajado un poquito, pero tampoco menos de 1.000 no es mucho lo que se pilla. Ha bajado el plátano, después el kiwi, en estos momentos está el pepino de invierno, las tunas. Es la fruta que en estos momentos está barata. El INE además ratificó la baja en el precio de la carne. El cerdo y el pavo cayeron un 5% en promedio, mientras la carne de vacuno también registró una caída. Que estamos teniendo una baja significativa de la inflación. Se está cumpliendo con creces las expectativas de baja de inflación. Creo que es especialmente importante para las familias no solo esta cifra más global, sino que también lo que ocurre con los alimentos. No me hable de los huevos han subido caleta. Y cómo no, el INE ratificó la fuerte alza del huevo, que llegó a casi 40% en un año. A la subida del maíz, producto de la guerra de Ucrania, se ha sumado el avance de la gripe aviar y la llegada del invierno. En simple, hay menos huevo en el mercado y por ende suben los precios. Lamentablemente, comer una marraqueta con un huevo es más caro, así lo demostró el INE en la entrega de este IPC correspondiente al mes de mayo. Subió el huevo y subió el pan, noticia que disparó los costos en este local de La Vega, dedicado a la venta de diversos tipos de sándwich. Chacarero, barros luco, barros jarpa, churrasco, huevo, completo, italiano, sí, de todo un poco. O sea, si acá sube el pan, complicado. Igual hay que, sí, igual, mantenerse. Apretarse el bolsillo y mantener los precios. Un poquito, claro, mantener todo. Y ni pensar si queremos hacer huevo revuelto con tomate. Esta verdura fue la que más subió de precio durante mayo. Porque está terminándose la producción de limache y está sacando Arica. Arica nomás ya. ¿Arica está abasteciendo? Claro, Arica, lejos. Flete, todo eso. Y hay que pagar el flete, eso sale mucho más caro. Mucho más caro. Creemos que este registro de IPC va a contribuir a que el Banco Central evalúe la opción de recortes de tasa en junio, los que se podrían materializar en su reunión de julio. Me parece que el Banco Central va a continuar esperando que se siga consolidando este escenario de reducción de la presión inflacionaria. 36 pesos subirá la unidad de fomento de aquí al 8 de julio, tras este IPC mucho menor que lo esperado. El Consejo Constitucional ya definió que todas las subcomisiones que trabajarán en la redacción de la propuesta serán presididas por la oposición. Los consejeros, además, podrán contar con ideas e iniciativas emanadas de la ciudadanía. A solo horas de su instalación, el Consejo Constitucional afina los últimos detalles para esta segunda y última parte del proceso. Este jueves, la flamante directiva se reunió con los 6 delegados representantes de cada bancada. Ya se zanjó quiénes estarán a la cabeza de cada una de las 4 comisiones y todas serán presididas por la oposición. Creo que el escenario es complejo, pero sí nosotros tenemos que ser estratégicos en cómo nos posicionamos y también ocupamos la capacidad de voto, que es lo fundamental también al momento de tomar la decisión. Nosotros vamos a demostrar que no vamos a ser
un grupo que va a tener una trinchera ideológica que va a pasar por encima de otro, sino que va a trabajar escuchando que empiece distinto, pero sin renunciar a principios fundamentales. Trabajo que tiene 5 meses para desarrollarse, por lo que la labor será intensa. En los próximos 40 días, los consejeros presentarán las primeras modificaciones al anteproyecto redactado por la comisión experta. Y a ello deben sumar las propuestas de la ciudadanía. Lo más urgente hoy día es hacer un llamado para que toda persona que quiera pida una audiencia pública para expresar su punto de vista sobre el proceso constitucional. Ese es uno de los 4 mecanismos contemplados para que agrupaciones o personas naturales puedan exponer sus ideas. A las audiencias públicas se suman las consultas ciudadanas, los diálogos ciudadanos y la iniciativa popular de norma. Los diálogos es una conversación entre 4 o 5 personas en las cuales se les ofrecen 11 temas, las personas tienen que elegir uno, el grupo conversa sobre sus expectativas y después eso se contrasta respecto a lo que dice el anteproyecto en esos términos. Los 4 mecanismos ya están operativos a través de este sitio web. Para participar se requiere de la clave única, lo que permitirá incluso que sean parte de este proceso los chilenos residentes en el extranjero. Y es bueno porque la ciudadanía debe entender que con esto obliga a que efectivamente los temas que a ellos les importan estén presentes en el debate constituyente. Son buenísimos. Hay gente que ya se ha registrado antes para poder participar, así que hay una cantidad muy importante de antecedentes que dan cuenta de las expectativas de distintos grupos ciudadanos. Grupos que tendrán hasta el 7 de julio para participar. Mientras, el próximo lunes se espera que el Consejo Constitucional tenga su primer pleno en donde se ratificarán las 4 comisiones que prepararán la propuesta para el plebiscito de salida. Y después de casi un año prófugo, fue detenido un sospechoso de quemar la iglesia de Carabineros durante incidentes ocurridos durante el 3 de enero de 2020. El hombre de 30 años fue identificado como Gerardo Leal. El mismo día que ocurrió el incendio fue detenido por su presunta participación. Sin embargo, en agosto de 2021, la medida de prisión preventiva con la que contaba fue revertida. Ello pese a que la Fiscalía indicaba tener evidencia que lo vinculaba al hecho. Leal quedó con arresto domiciliario, pero no lo cumplió y se perdió su paradero. El día que ocurrieron los hechos, que es el 3 de enero del año 2020, personal de Carabineros de servicio logró sorprender a esta persona mientras lanzaba elementos incendiarios, primero en contra del personal uniformado, y después, dentro de ese mismo contexto, arrojando elementos combustibles o acelerantes a lo que era la iglesia institucional, lo que finalmente fue una de las causantes que provocaron el incendio que la destruyó por completo. Fíjese en estas imágenes, es una animita empotrada en el muro de una casa para rendir tributo a la hija del líder de la banda de Los Lobos. Al lado izquierdo, carteras de alta gama adornaban la imagen de esta joven. Al lado derecho, la vitrina vacía, luego de que su familia decidiera retirar las pertenencias ante el anuncio del gobierno. Una lujosa y llamativa animita en una calle de Macul, carteras valiosas, relojes de alta gama y perfumes, todo en una vitrina con sistema de iluminación incluido para recordar a una joven que murió en un accidente de tránsito, pero que hoy está vacía. Tiene como unos 2 o 3 años. Siempre yo paso por ese pasaje y nunca hay velas puestas, no hay gente ahí, no hay nadie. Tiene unas cositas ahí de fashion y cosas así, de una pirámide, una foto de la niña. No es más que un ventanal blanco empotrado en la pared. Familiares sacaron todos los adornos luego de que el presidente anunciara la demolición de los memoriales narco. No fue la primera porque este lunes el conocido como el Castillo amaneció destruido por completo. Antes de que llegara la autoridad, ustedes pueden ver, hay algunos carteles que han puesto acá. Si tienen plata para hacer eso, imagínense. Ellos sabrán lo que hacen, si sacan las cosas o no las sacan, pero qué bueno que haga esto el gobierno. Decisión de cada uno nomás, pues. Ahí cada uno sabe si lo saca o no lo saca. Construcciones tributo para delincuentes. Distintas personas han usado estos memoriales para sacarse fotografías con armamento. Incluso la animita La Rachel fue escenario en un videoclip de un grupo musical. Dime qué tú quieres hacer, nos tomamos otra botella y nos embriagamos el placer. La presencia del altar en Macul quedó al descubierto en 2017, cuando se realizó un operativo para desbaratar la banda Los Lobos, la que rendía culto a Rachel Lobos, hija de los líderes de esta agrupación. Yo sé siempre que está ahí, pero nada más, nunca la he visto. Pero sé que la gente la va a ver, le pide cosas. Uno pasa por ahí y la ve nomás, pero nada más.
El gobierno está trabajando en un catastro de los memoriales que serán destruidos, pero este en particular, a diferencia del de Lo Espejo, no hace uso del espacio público. Nuestro sistema, si lo tomamos tal cual existe, tiene algunos problemas de donde se privilegia, por ejemplo, mucho la propiedad privada. Sin embargo, lo que hemos tratado de ver es cómo podemos actualizar nuestra legislación y también modificar las formas administrativas que muchas veces son muy lentas o son inexplicables para la ciudadanía. Una prioridad, según el gobierno, que busca poner fin a la narcocultura. Los espacios públicos no pueden terminar siendo cooptados o controlados por organizaciones criminales. Y en todos aquellos lugares, espacios públicos, donde hayan símbolos de violencia, el gobierno ha tomado la determinación de proveer de recursos a los municipios para que sean demolidos. El gobierno está levantando información para adaptar la legislación o buscar mecanismos existentes con el fin de recuperar espacios que han sido tomados por la narcocultura. En octubre, la primera compañía de bomberos de Quilicura realizó una fiesta para comprar un nuevo carro. La meta era vender 2.500 entradas para juntar 25 millones de pesos. Se hizo el evento, pero la productora que organizó todo hasta hoy acusa que ni ellos ni los artistas han recibido un peso por los servicios prestados. Peor aún, el carro tampoco fue comprado. Verónica Moscoso y Jimena González nos cuentan más. ¿Cuándo? Sábado 1 de octubre se viene el tremendo mambo. Te lo estamos compartiendo el día de hoy, claro que sí. ¿Cómo les va? Por acá DJ Lolito de Radio Azúcar y quiero hacerle una tremenda invitación para este 1 de octubre. Súbete al carro y pásalo bomba, un tremendo evento que va a realizar la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Quilicura. Una mega fiesta que fue promocionada con bombos y platillos, incluso en las redes sociales de la primera compañía de bomberos de Quilicura. Un evento que tenía como fin recolectar 25 millones de pesos para renovar el carro. Daniel Meneses, productor de eventos, propuso esta idea. Yo ingresé a la institución a los 12 años y a partir de ahí siempre me dio como lata que bombero estuviera con un tarro pidiendo en la calle, casi limoneando las plata. Y me acordé mucho de los bingos que se hacían y quién no ha ido a un bingo de bomberos que ha sido entretenido. Entonces partió esta idea que se llama Súbete al carro y pásalo bomba. Yo lo propuse, lo creamos, se puso en marcha y el primer cuerpo de bomberos que aceptó, la compañía, el Cuerpo de Bomberos de Quilicura, a cargo del director Rodrigo Neculpan. Es poder hacer un show a nivel de festival con cantantes, humoristas y obviamente animadores de gran renombre. Súbete al carro y pásalo bomba. Vamos a estar ahí con tremendos artistas y por supuesto con una jornada realmente maravillosa. El representante legal de la primera compañía de Quilicura firmó un contrato donde se estableció que del total de las utilidades del evento, el 60% será para la compañía y el 40% para la productora. Todo el dinero de la venta de entradas fue transferido a bomberos. El mínimo de venta de entradas para poder costear todos los costos que conlleva hacer este evento era de 25 millones de pesos. Por lo que calculamos un mínimo de venta de entrada de 2.500 a 10.000 pesos cada una. Y eso es lo que indica el contrato, que todos firmamos, que se debían vender 2.500 entradas como mínimo. Si no se vendían las entradas mínimas, el Cuerpo de Bomberos de igual manera iba a tener que pagar el valor por un tema de costos fijos de técnica, de escenario. Y agregan que cuando faltaba una semana para el evento, la meta que se impusieron se superó con creces. Nos avisa el teniente de la compañía que ya tenían las 2.500 entradas por WhatsApp, nos avisó, y nos pide que le llevemos otras 2.500 entradas más. A lo cual ya le habíamos entregado el 2.500, mandamos a confeccionar entradas foliadas 2.500 más y se le entregaron en el cuartel. Con esa información estábamos literal como perro con dos colas, muy felices, porque sentíamos que si ya habíamos vendido 2.500 y el director estaba pidiendo 2.500 entradas más, creímos que también era posible que llegaran 5.000 personas al evento. Y ese era el ideal. Artista revelación, muchachos, es una talentosa mujer, dueña de una voz muy particular. Llegó el esperado día, se realizó el show. El contrato decía que Bomberos tenía un plazo máximo de 10 días para depositarle su parte a las dos productoras.
Todos los dineros entran a bomberos, las facturas fueron hacia bomberos, ellos recibían el dinero de la entrada, había un bombero en la puerta, ellos tenían que recibir el dinero, todo era con transparencia de que ellos tenían que tener el dinero y una vez que se pagaran los costos fijos, ellos sacaban su 60% y transferían el 40% restante a la productora. Yo, la que perrea sola, sola, porque ahora soy yo. Lo que ellos decían era que como que nos iban a rendir, pero que necesitaban un plazo de más tiempo. Eso era lo primero que nos decían. Y después ya obviamente nos dimos cuenta que no había ni un interés de pagar porque llegábamos al cuartel y no nos atendía nadie, nunca estaba el director, ya no contestaba el teléfono. Fuimos a la primera reunión, que todavía no tenían los conteos, que todavía no habían hecho caja, que por favor volviéramos la próxima semana. Y así volvimos la próxima semana y volvimos la siguiente semana. Al final nunca nos rindieron ni siquiera una entrada. Y han pasado 8 meses del evento. Ante la falta de respuestas decidieron demandar a bomberos. La demanda en este momento falta notificar al nuevo superintendente del Cuerpo de Bomberos que está ahora, quien tampoco ha tenido ninguna respuesta porque yo he tratado de hablar con él. Él inclusive me dijo despectivamente que no le interesaba que nos viéramos en tribunales. Hoy estos empresarios están sumidos en deudas ya que ellos fueron los que corrieron con los costos de producción del evento. Los costos que no hemos pagado, que son la técnica, los cantantes, el humorista, los animadores. Eso es como lo que nosotros estamos pidiendo, que se nos pague el dinero que debemos cancelar. Y es lo que decía el contrato en definitiva. La demanda por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios sin lucro cesante fue acogida por el 7º Juzgado Civil de Santiago. Por distintas vías intentamos obtener una respuesta de bomberos y saber qué pasó con el dinero que se recaudó. Rodrigo Neuquepan, el que firmó el contrato, se excusó de hablar argumentando que debe respetar la jerarquía de la institución. Te están argumentando, entregando, hay un grado de falsedad, pero yo tengo tu número, se lo voy a dar al superintendente, que es ¿cómo se puede decir? El vocero oficial del Cuerpo de Bomberos. Yo no podemos nosotros dar entregas individuales. Bueno. Fuimos en busca del superintendente, también declinó referirse a este tema. Finalmente contactamos al abogado que en vía telefónica nos dijo que están revisando los contratos. Habrá que esperar que resuelva la justicia para saber dónde está el dinero recaudado, ya que hasta ahora la compañía no cuenta con el nuevo carro que fue el propósito de esta mega fiesta. La descripción física de sus víctimas y testigos permitió capturar al presunto violador serial del Parque de los Reyes de Santiago. Este hombre está acusado de 6 ataques sexuales contra mujeres. Incluso a algunas víctimas las arrojó al río. Ahora arriesga pasar toda su vida en la cárcel. El misterio se acabó. El entorno del Parque de los Reyes y sus víctimas ya saben quién es el violador en serie que atacó al interior de un pulmón verde importante de Santiago, según la PDI. Markenson Corrier, un ciudadano haitiano, a quien describían como una persona afro, de características atléticas y alto, detalles que permitieron su captura. El imputado está hospitalizado luego de recibir un disparo en su abdomen al ser fiscalizado por un detective a quien había apuñalado. Atacaba inicialmente para cometer el delito de robo y en estas circunstancias, ¿cierto?, luego operaba cometiendo el delito de violación de manera muy violenta, golpeando a las víctimas en ocasiones, ¿cierto?, lanzándolas hacia el río, terminando aquellas con fracturas y también con golpes en su cabeza con la empuñadura de armas de fuego. Son 6 ataques sexuales hasta el momento, 5 violaciones y un abuso. En un operativo por estas denuncias, la PDI llegó al parque, lugar que Corrier frecuentaba buscando víctimas. Pero no pudo enfrentar el control de detención. Se amplió para este sábado a la espera de su recuperación, aunque ya están los resultados de los peritajes científicos que lo vinculan a las violaciones. Son mujeres, todas ellas, algunas adultas, algunas menores de edad. Él arriesga claramente penas de cumplimiento efectivo que podrían llegar perfectamente al presidio perpetuo calificado. De modo que no haya impunidad. Como delegación presidencial vamos a presentar una querella criminal para poder acompañar este trabajo. La presencia de un violador en serie dentro del Parque de los Reyes preocupa a todos, pero principalmente a las mujeres, quienes visitan el lugar para hacer deporte o simplemente disfrutar de su esporádica tranquilidad. Andar
por aquí sola una mujer es imposible, es súper peligroso, como esta sensación de que en cualquier momento te puede pasar algo. Todos quedamos así como que, ¿en qué momento pasó eso? Un violador cerca, aquí siempre estamos muy pendientes en el parque. La instalación de rejas avanza cada día más. Todo este sector contará con un cierre que busca reducir la delincuencia y controlar el acceso. También se han instalado cámaras de televigilancia, parlantes y mejores luminarias. Como municipio estamos liderando una fuerte intervención en el Parque de los Reyes. Asimismo, insistimos permanentemente en cada uno de nuestros consejos de seguridad pública en que necesitamos mayor presencia de carabineros en este espacio de manera permanente. Vamos a seguir haciendo este llamado. Los vecinos del parque valoran la instalación de rejas, pero creen que no ayudará a sacar la delincuencia de un lugar que dicen dejó de ser para todos. Hace tiempo que perdió la esencia. ¿Y los vecinos así vienen al parque? Mira, en lo personal y todo lo que conocemos, todos los cercanos de acá ya está evitando hacerlo. Te aseguro, un montón de gente que antes frecuentaba el parque en el día con la señora, con sus mascotas, no lo hace ahora. Al atardecer ya hay que esconderse. Este sábado debería ser formalizado Markenson Corrier, el violador serial del Parque de los Reyes, quien tendría otro ataque sexual en Linares. Arriesga pasar el resto de su vida en la cárcel. El volcán Kilauea en Hawái inició una nueva fase de erupción y aunque se mantiene la alerta, las autoridades prevén que el fenómeno atraiga a turistas locales y extranjeros. Con estas impresionantes chispas de fuego al aire, el volcán Kilauea anunció que está más despierto que nunca. El segundo macizo más grande de Hawái y uno de los más activos del mundo entró en erupción esta semana. Las cámaras de vigilancia del Servicio Geológico de Estados Unidos detectaron un primer destello a las 4 de la mañana. Esto significó solo el inicio del sorprendente lanzamiento de lava desde su cráter principal. Es un volcán extremadamente activo, que siempre está donde el magma encuentra que es muy fácil llegar a la superficie. Actividad que puso fin a 3 meses de calma desde su última erupción, elevando el nivel de alerta a rojo como forma de advertencia para la población. El volcán Kilauea emergió del mar hace más de 70.000 años en Hawái y al estar ubicado en una zona urbanizada, sus erupciones tienen altas posibilidades de causar graves daños. Venimos con hartas décadas en realidad en las cuales el Kilauea ha tenido momentos con mayores erupciones, momentos con un poquitito de calma, luego erupciones de nuevo, luego otro momento de calma. A veces ha sido un poco más dramático, con lo que pasó en 2018. Con brotes de magma de hasta 90 metros de altura, la erupción del Kilauea en 2018 obligó a más de 2.000 personas a evacuar. Los ríos de lava que salieron del volcán afectaron las 2 principales avenidas de la isla y destruyeron 35 kilómetros de camino. En esta oportunidad, la erupción se mantiene en niveles estables pero bajo constante monitoreo, razón por la que las autoridades prevén una masiva llegada de visitantes para observar este fenómeno de la naturaleza lo más cerca posible. Hay un turismo volcanológico, un turismo volcánico. En Chile se vio también, en Islandia se veía efectivamente esos grupos de personas en torno a la lava. Afortunadamente, si el tipo de erupción te asegura que solamente va a haber una emisión de lava, las lavas en general avanzan lento y efectivamente uno puede acercarse un poco más. En 2021 y 2022, la actividad del Fagradalsfalls en Reykjavik atrajo a miles de espectadores nacionales y extranjeros. En Guatemala fueron incluso más allá y durante la erupción del volcán Pacaya hace 2 años, un chef aprovechó de cocinar una pizza entre las cenizas. Acá la gran duda es si la actividad va a quedar concentrada en el cráter o va a pasar como en otros episodios, por ejemplo como en el 2018, que se abren fracturas nuevas y salen fuentes de lava, ya son cortinas. Según el Servicio Geológico estadounidense, eventuales caminos de lava y emanación de peligrosos gases volcánicos son las principales preocupaciones en torno al desarrollo de la actividad de este volcán, cuyas erupciones han sorprendido al mundo de forma continua desde hace 40 años. Ahora,
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado por segunda vez, en esta oportunidad por cargos federales, por el manejo de información clasificada mientras estaba ya fuera de su cargo. La causa penal lo investiga por retención de documentos que son clasificados y obstrucción a la justicia. Esta fue presentada por el Departamento de Justicia y supone otro revés legal para el exmandatario en su intento por recuperar la presidencia el próximo año. A través de sus redes sociales, Trump aseguró que fue convocado a presentarse ante un tribunal federal en el estado de Florida, en lo que sería su segunda inculpación. Además, por supuesto, agregó y recalcó que es inocente. Pero se llama interferencia electoral. Están tratando de destruir una reputación para ganar una elección. Eso es tan malo como hacer cualquiera de las otras que han hecho en los últimos años, especialmente durante las elecciones de 2020. Así que solo quiero decir que soy un hombre inocente. No he hecho nada malo. Frontera Azul. El proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas fue aprobado en el Senado, penúltimo trámite antes de convertirse en ley. Pero el artículo que prohibía nuevas concesiones de salmonicultura en áreas protegidas fue rechazado. Bueno, esto preocupa al mundo ambiental al ser una de las amenazas que presenta la biodiversidad del mar austral. En el Día Mundial de los Océanos conocemos más sobre el mar chileno en un nuevo capítulo de Frontera Azul, contenido que cuenta con el apoyo de UNESCO. Chile es más océano que tierra. Es uno de los países con mayor presencia oceánica de todo el planeta. 4.300 kilómetros de costa en línea recta, un número que se multiplica por 20 al recorrer bahías, fiordos, golfos e islas que conforman la Patagonia, lo que se traduce en 83.500 kilómetros, es decir, recorrer 2 veces el planeta por la línea del Ecuador. Pero, ¿qué hacemos para cuidar este inmenso patrimonio ecológico y económico? Nuestro país cuenta con un 43,1% de sus aguas jurisdiccionales bajo alguna categoría de protección, 1,3 millones de kilómetros cuadrados. La conservación mayor se concentra en las islas oceánicas, como Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, con una biodiversidad y endemismo sorprendentes. De repente hay especies que tú las ves muy seguido, pero que son difíciles de registrar porque son muy nerviosas. Por ejemplo, una del jotumatú. El jotumatú es un pez ángel que tiene muchos colores, pero que es muy tímido. Siempre está entre medio del coral, sale un ratito, mira, y la presencia de la luz o la burbuja lo hace meterse de nuevo al coral. Así hay varios más. A mí me faltan varios, cada uno de nosotros tiene como una lista. Entre el moribaiji, el totoamo o el titebe capovai, llama la atención un pequeño pez que habita en lo profundo de una caverna, el iti-iti moana, endemismo con varios ejemplos más al sur y mucho más cerca del continente, en las costas de Robinson Crusoe. Entre los 14 y los 140 metros de profundidad, especialmente entre cuevas y grietas, se encuentra una especie de vital importancia para esta comunidad. La langosta de Juan Fernández es una de las tantas especies endémicas del archipiélago y también de las islas desventuradas, que puede alcanzar tamaños impresionantes. Y lo más increíble es que esté limitada realmente a estos 2 sistemas insulares y no se encuentra ni en el continente ni tampoco en otras islas del Pacífico. La pesquería de langosta en Juan Fernández destaca por ser sustentable gracias a un manejo consciente del recurso. Individuos menores a una talla son devueltos al mar, independiente que hayan salido capturados en las trampas. Las hembras que llevan huevos son devueltas al mar también. Los individuos, más bien los reproductores, también son devueltos al mar. Es un ejemplo de cómo deberían manejarse otras pesquerías en el país y en el resto del mundo.
El mar chileno además cuenta con bosques como estos de Macrocystis o de Lesonia, los que albergan a un sinnúmero de especies y cumplen un rol fundamental en el combate contra el cambio climático, ya que absorben más carbono que los bosques terrestres. Los bosques de algas son probablemente uno de los ambientes más ricos y más biodiversos que tenemos en el ambiente marino, principalmente porque las algas en sí generan, digamos, estructuras, generan espacios únicos donde los otros organismos pueden habitar. El barreteo, el acto de sacar el alga desde su base, ya sea de Lesonia o Huiro Palo, genera un impacto del que debemos concientizarnos. El alga Lesonia, por ejemplo, es un alga que en su disco, solo en un disco, en una estructura de este tamaño, tú puedes tener cerca de 80 especies. O sea, imagínate la cantidad de organismos que las personas al momento de sacar una Lesonia están removiendo. Están removiendo una Lesonia, pero están removiendo 80 especies además asociadas y solo al disco. Dejemos de lado las que están viviendo en los tallos y en las láminas. Otra de las amenazas del ecosistema marino se encuentra en una especie no nativa, ampliamente explotada por la industria acuícola. Todos los desechos orgánicos que producen los salmones caen directamente al fondo donde están ubicadas las jaulas, sin ningún tratamiento. Se transforma finalmente en una cloaca. Entre los lagos y Magallanes existen más de 1.300 concesiones de salmonicultura, en donde 10 compañías dominan casi el 80% de las concesiones existentes. Los desechos crean zonas anóxicas que afectan toda la cadena trófica. Las larvas, el fitoplancton, el zooplancton, el krill, todo eso empieza a desaparecer porque estas aguas sin oxígeno empiezan a crear como áreas fantasmas de agua muerta, básicamente, en que los organismos no pueden subsistir. Los corales de agua fría han sido uno de los organismos afectados por la contaminación de los fiordos patagónicos. El látigo de mar o el coral de los fiordos, el Desmophilum dianthus, son algunas de las especies en peligro si las concesiones no respetan el ecosistema del que, a su vez, se benefician. La semana pasada, en la discusión del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, se rechazó el artículo que proponía la prohibición de nuevas concesiones de, por ejemplo, salmoneras en áreas protegidas. La industria salmonera también está instalada en una extensión de mar gigantesca y el Estado no tiene los recursos para fiscalizar qué es lo que está haciendo. Existen reglamentos que, si se siguieran, la industria sería menos contaminante de lo que es actualmente. Más de 400 concesiones se encuentran al interior de áreas protegidas y al no prosperar el artículo del proyecto SBAP podrían sumarse nuevas, aunque con la nueva ley acuícola se espera de todas formas aspirar a una conservación de ecosistemas tan sensibles. Bueno, y en el contraste, los países con peor calidad de aire en el mundo. Así fueron clasificados Estados Unidos y Canadá, fíjese las imágenes, luego de que enormes incendios forestales provocaran una enorme nube, una inmensa nube de humo que ya se extiende por decenas de ciudades. En solo 3 horas, el cielo de la ciudad de Nueva York quedó completamente naranjo, una imagen apocalíptica que llegó como consecuencia de los masivos incendios que azotan a Canadá. Me siento muy mal, no puedo respirar. Estoy un poco preocupado por lo que estamos respirando hoy. Efectivamente, unas 100 millones de personas de América del Norte se enfrentan a peligrosos niveles de calidad de aire a medida que se propagan los incendios forestales que afectan a Canadá. En este momento, más de 400 son los incendios activos, de los cuales 236 están fuera de control. Quebec, Alberta y Nueva Escocia son algunas de las zonas canadienses donde las llamas han arrasado con gran parte del territorio y que han provocado una imponente nube de humo que ha llegado incluso a Estados Unidos, afectando estados como Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey. Alentamos a los neoyorquinos a quedarse en casa esta noche y mañana.
Todos los neoyorquinos deben limitar la actividad al aire libre en la mayor medida posible. Si debe estar afuera, le recomendamos usar mascarillas. Incendios fuera de control que han quemado casi 4 millones de hectáreas por el avance de las llamas y que han obligado la evacuación de 12.600 personas en Canadá. En los últimos años hemos visto cómo los fenómenos meteorológicos extremos aumentan en intensidad. Los ríos atmosféricos causaron inundaciones devastadoras. El huracán Fiona golpeó muy fuerte y este año vemos la peor temporada de incendios forestales que hemos tenido en todo el país. Canadá y Estados Unidos se posicionaron este jueves como los países con la peor calidad de aire del mundo. De hecho, en el caso de Estados Unidos, Maryland está en alerta naranja, calificada como insalubre para grupos sensibles. Nueva York, Massachusetts y Connecticut están en estado insalubre, mientras que Nueva Jersey, Pensilvania y Washington en alerta muy poco saludable. Ya tenemos 600 bomberos estadounidenses en el terreno. Han estado allí durante un tiempo, incluidos los expertos y los equipos de bomberos paracaidistas. Es muy importante que las comunidades afectadas escuchen las indicaciones sobre la calidad del aire en tiempo real. Emergencia que ha provocado el cierre de aeropuertos y 4 zoológicos, donde incluso trasladaron a sus animales a recintos cerrados. Las escuelas públicas de Nueva York cancelaron todas sus actividades al aire libre y las autoridades de la ciudad anunciaron que estarán entregando mascarillas para cuidar a la población. La calidad del aire es extremadamente mala. ¿Cuál es el resultado de esto? Afecciones pulmonares exacerbadas, afecciones cardíacas exacerbadas, mucosas en los ojos, nariz y oídos irritados, dolor en la garganta. Por su parte, Canadá está recibiendo apoyos de bomberos internacionales provenientes de países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, en medio de uno de sus peores años respecto a los incendios forestales. De hecho, ha tenido más de 200 solo este 2023, y el que consume actualmente sus bosques ya ha causado la evacuación de al menos 20.000 personas y mantiene en alerta a millones ante la contaminación por humo en decenas de ciudades norteamericanas. Habitantes. Bueno, en el Habitantes de hoy vamos a conocer la historia de Grace Soto. Ella es una madre que hace más de 10 años se ha entregado al cuidado de su hijo. Pero un día se dio cuenta de que se había postergado y que debía pensar también en su autocuidado. Bueno, hoy busca devolverle esa identidad perdida a cuidadoras que se han olvidado de sí mismas. Según el Registro Nacional de Cuidadores, a la fecha hay más de 50.000 personas que ejercen este rol. Pero ¿quién cuida de los cuidadores? En búsqueda de respuestas, llegamos hasta la comuna de Renca para conocer la historia de Grace Soto. Bueno, ella es Amparo, tiene 7 años. ¿7? 6. Ah, 6. 6, va en kinder. Bueno, mi día empieza tipo 7:15, 7:20 de la mañana, preparando a Aquiles para el colegio. Ahí también es una odisea porque tengo que hacer todos los días lo mismo con él. O sea, no puedo cambiar la rutina, digamos. Vamos. Yo después de Aquiles tuve una pérdida y sufrí mucho y ahí decidí nunca más intentar tener hijos. Y ella llegó de sorpresa. Entonces cuando me entero que estaba embarazada de nuevo, dije, bueno, si Diosito me quiere dejar esta guaguita va a ser porque de verdad Aquiles la necesita. Y llega Amparo. Entonces dije, bueno, ella viene a acompañar la vida de él, de Aquiles, y así ha sido. Y ahí me lo confirma que sí tenía autismo. Yo no tuve miedo, no tuve o decirme por qué le pasa esto a mi hijo, por qué me pasa esto a mí. Yo sabía que yo podía con esto. O sea, si hay alguien que tenía que ser su mamá, era yo. Que dejé mi trabajo, dejé todo para dedicarme al cuidado de él y poder entenderlo, si eso era lo más difícil. Poder comprender y saber cómo él ve el mundo, porque él lo ve distinto a nosotros. Y yo siempre digo, yo aprendo cada día a ver el mundo a través de sus ojos. Bueno, ahora continúa mi día. Ya vengo a buscar a Aquiles al colegio, ya me debe estar esperando en la puerta. Y así que vamos.
Hola, hijo. Ven a darme un beso. ¿Por qué estás tan abrigado todavía? Beso. No. ¿Ah? No lo sé. ¿No sabes? Hola, tía. Hola, ¿cómo estás? Bien. La mamá siempre está muy pendiente de todo lo que él necesita, de todo lo que él requiere, y yo creo que eso es muy relevante para que los chicos puedan avanzar, para que los estudiantes puedan ir eliminando también ellos barreras. Muchas veces los papás y la familia, el entorno, son los que a veces limitan a los chicos de hacer algo. Hijo, sácate la chaqueta. ¿Por qué? Porque hace calor. Y ya no hay ruido. Mira, ya todo chascón con el... Uno pasa al segundo plano. Hay una PPT que es la imagen del avión cuando muestran cuando cae la mascarilla en caso de urgencia, a quién hay que poner la mascarilla primero y eso. Y la mayoría dice le ponga la mascarilla al niño. Y no, pues no es así, hay que ponerse la mascarilla uno primero. Porque si yo no estoy bien, mi hijo o el resto de mi familia no lo va a estar. Entonces, a veces mantenerte firme, mantenerte en pie para que tu familia salga adelante es súper difícil. Hay días en que no puedo, me canso, no me quiero levantar. Hay días en que no tengo fuerza, Gracias. Ay, me emociono. ¡Qué linda! ¡Bravo! Estoy en el programa de Protagonistas. Es un programa dedicado especialmente a las mujeres que son cuidadoras informales de personas con discapacidad o dependientes. Ya llevamos muchas mujeres intervenidas, más de 200 mujeres intervenidas ya. Y es un proyecto súper bonito porque la verdad que ayuda, siento yo, porque yo lo viví, porque ya participé de esto, ayuda a encontrarse. Yo siempre le digo a las chiquillas, a las protagonistas, que el programa que nosotros tenemos las hace florecer, porque son como una flor que está apagada. Se olvidaron que son mujeres, que son esposas incluso algunas. Y yo les digo eso, que recuerden a esa mujer que dejaron un día y se vuelvan a encontrar con ellas mismas lo que dejaron atrás tanto tiempo. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer dibujo o ya se te perdió entre tanto? No sé. Es que, mira, pero este ni siquiera tiene episodio piloto aquí, solo este. Se busca ayudante. Como que se obsesiona en un minuto con algo y ahora está con Bob Esponja. Pero siempre hay tiempos distintos de obsesión, digamos. Mira, un día de lluvia, ahí está un paraguas. Pocoyo restaurante, no es difícil. A veces pongo en mi estado de WhatsApp, autismo 1, mamá 0, porque me va ganando. Hay días en que me gana. Y ese es mi momento como de salir, amiga, tomémonos un café, fumémonos un cigarrito. Pero es como, ese es mi escape, digamos. Y una amiga que tiene un hijo con autismo, entonces entiende perfecto lo que yo le digo. ¿Quién mejor que alguien que sabe lo que tú pasas día a día? Y que incluso esa persona, mi amiga en este caso, a veces tiene días peores que los míos. Entonces encontrarnos fue maravilloso tenerla y la quiero mucho. Bueno, ahora vamos a la casa de mi amiga Margarita. Ella también participó del programa de protagonista de Cuidadoras y ahí nos conocimos y ahí nos hicimos grandes amigas. Vamos a conocerla. ¿Cómo estamos? Hola, Cristóbal. ¿Quién es? ¿Quién es ella? ¿Copia? ¿Papá de uno? La verdad que no hay una receta perfecta. Tu hijo es el que estás cuidando, pero hay otras situaciones que se escapan de tus manos y muchas veces son las crisis que no sabes cómo calmarlas. Y eso ha hecho que muchas veces uno también tenga depresiones y
y muchas culpas. Juntas aprendimos herramientas para poder nosotros también darnos el tiempo de un gusto para nosotras. Ahora los voy a invitar a otra de las actividades que yo hago. Este es el Centro Rucalab, donde está la sala de detección temprana de TEA. Y aquí también participo con charlas a las familias que viven las mismas realidades que nosotros y los invito a pasar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Les voy a dar la bienvenida a esta primer conversatorio de la sala de detección temprana del TEA. Estamos dispuestas para todas las preguntas que ustedes quieran hacernos al final de la charla que nos van a dar. Así que nada, bienvenidas a todas y aquí estamos para servirles. Mujeres guerreras y valientes que se entregan en cuerpo y alma. Para Grace fueron 10 años de dedicación total en un acto de amor incondicional. Una labor anónima y silenciosa que continúa, pero que hoy se encarga de visibilizar para que muchas de ellas se sientan, paradójicamente, cuidadas y tratadas con dignidad. Me gusta ayudar a otras cuidadoras porque se olvidan, no se atreven a buscar, decir, quiero trabajar, quiero hacer otra cosa. Por último, ir a hacer zumba a la plaza. O sea, todas esas instancias son minutos para ella, para el autocuidado, que yo también estuve en un minuto así y salí adelante y empecé a hacer cosas nuevas, cosas por mí, que siempre digo, si yo estoy bien, va a estar bien toda mi familia. Y en el fondo eso es que las cuidadoras, mientras estén bien ellas, la gente que los rodea va a estar mucho mejor. Con la inspiradora historia de Grace Soto terminamos nuestro noticiario de hoy, pero quédese con nosotros porque ya viene un nuevo capítulo de Enigma por TVN. Y por nuestro canal 24 horas, una nueva edición de Estado Nacional Prime con Constanza Santamaría e interesantes invitados esta noche, no se lo pierdan. Viene la ex subsecretaria de Salud, Muy Paula contingente, Daza. así que no se lo puede perder. Que tenga buenas noches. Buenas noches, nos vemos en los próximos minutos.